en la amada memoria de Spot. ¿Ya vieron el calendario? Dice 2026. Bueno, unos 10 años atrás, o sea 2016, fue cuando se fundó la CGC. Primero lo primero, ¿qué se supone que es la CGC? Bueno, la CGC es una compañía productora de entretenimiento especializada en comedias de situación o por su abreviatura sitcoms. La CGC fue fundada por Christopher Alexander Suárez Ramírez, o sea yo, a la temprana edad de 8 años. ¿Qué día? No me acuerdo. ¿Qué mes? Tampoco me acuerdo. ¿Se te olvidó el aniversario de tu propia compañía? Bien, escuchen. Yo a mis 8 años, cuando hice la primera historieta, jamás pensé que llegaría a este punto. Un canal, ser capaz de producir audiovisuales y cumplir encima 10 años. Esperen otro momento. ¿Historietas? Sí. Vamos a empezar por el comienzo. Yo hoy les voy a contar la historia de mi proyecto de vida, la historia de mi vocación, lo que le da sentido a mi vida y el rol que he asumido tomar en la sociedad. Hace una vez en el 2015, en un supermercado cuyo piso olía a limpiador de mala calidad y a yogur podrido que seguro alguien había dejado en un anaquel, me encontré un libro morado que no sabía sería el comienzo de lo que cambiaría mi vida al completo. Se trataba del diario de Greg número 5, La cruda realidad. El libro estaba sin sellar en exhibición. Lo tomé y pude caminar con él en la tienda mientras hacíamos nuestras compras. Al facturar, mi mamá me lo quitó y me dijo que no podían comprármelo. Y ya en mi casa me quedé con ganas de más. Quería saber qué ocurría con Greg y Rowley. No me lo van a creer, pero a mis 7 u 8 años no estaba acostumbrado a usar la internet para prácticamente nada. Ni siquiera sabía abrir una pestaña en Google. Sí, tuve aparatos electrónicos, pero me los daban solo unas 2 horas por la noche y en la semana laboral. Los días de fin de semana también, pero entonces nunca me familiaricé tanto con la internet como otros niños. Al no poder buscar nada, solo con mis recuerdos, empecé a recrear el libro tal cual lo había leído en el supermercado. Esa sería la primera vez en la que en mis manos se fabricaría una obra escrita. Sí, era un facsímil mal hecho, pero era la primera vez. La cual de hecho se hizo sin ningún nombre ni compañía en mente. Es como la historia antigua, el año antes de Cristo. Luego traté de adaptar mi propia versión de los libros, pero a mi vida. Algo como el diario de Christopher. No tenía la más mínima experiencia en creación de personajes, pero quise ser lo más original posible. No conservo la existencia de ese libro. Se hicieron los empastados de una serie de al menos 5 volúmenes de los que ni siquiera terminé el primero. No es un secreto que no me la pasé bien en mi infancia. Temas de bullying, paternidad tóxica, soledad. Sí. Pero hubo alguien que siempre estuvo allí para mí, que no me gritaba ni me daba azotes con su cinturón por haber sacado un 8 de 10. Mi televisor. Mi amado televisor Sony Bravia, que a día de hoy sigue conmigo colgado en la pared de mi oficina. Ese televisor era quien nunca me fallaba. Las caricaturas eran todo lo que yo tenía. Los personajes me acogían en su mundo. Me sentía bienvenido como en ningún otro lugar. El entretenimiento era lo que me sacaba de mi espantosa realidad. Y ya desde ese 2015 había descubierto a los Simpson. Mis padres activaron las alarmas y tal, pero yo aprendí poco a poco a usar la internet como se debía. Pude buscar tantas series nuevas: Padre de Familia, Rick y Morty, American Dad, South Park, F is for Family. Era maravilloso. No sé si tienen idea de lo que se siente ver series para adultos teniendo 8, pero es un sentimiento de rompimiento de barreras. Uno está incursionando en lo que se supone es lo prohibido. Era toda una aventura para mí. Y así fue como llegó el motivo. Dije mientras hacía esa primera historieta: yo quiero hacer una serie. En ese 2016, mis padres me introducirían a una academia privada para estudiar inglés. Allí un día, esperen, 14 de febrero, no, 13, fue el 13 de febrero, dejen reviso. ChatGPT tuvo el 2016 su 14 de febrero en sábado. Fue el 13. Sí, fue el 13. Mi compañía se fundó el 13 de febrero. Esperen, ya les explico todo.
A medida que escribía el guión lo recordé, en serio. Miren, mis clases de inglés eran todos los sábados. El día que seguía era el 14 de febrero, o sea, día de San Valentín. Entonces el maestro nos pidió a todos que llevásemos hojas blancas para hacer una tarjeta de San Valentín en el día de clase, o sea, 13 de febrero. Hice mi tarjeta y un amigo que se sentaba al lado me dio otra de sus hojas sobrantes para dibujar, y desde que era prácticamente un infante he valorado muchísimo una hoja de papel en blanco tamaño carta. Era un lienzo en blanco donde yo podía dibujar lo que yo quisiera. Realmente me crié empíricamente dibujando a los personajes de las caricaturas que veía. Se veían espantosos, pero empecé por algún lado, ¿no? Bueno, volviendo a 2016, el 13 de febrero empecé espontáneamente a dibujar. Un pote de Pringles sabor cebolla sirvió para hacer un círculo. Hice un diseño de portada, una advertencia y usé los mismos personajes del libro que había hecho el año pasado y allí está, la primera historieta de Goodman hecha en la historia. Pero la empresa productora, Comics S.A. La serie en ese tiempo iba con el nombre de La Realidad de la Vida. Le pedí otra hoja a mi compañero y en un plazo de como 2 semanas terminé la historieta que decía algo así. Mira, yo en la clase de inglés y no quería presentar porque olvidé la cartulina, entonces dije que tenía que ir al baño, pero el maestro no me dejó y le dije que tenía diarrea. Esto es basura, es basura. Pero bueno, aclaro que esa no es la original, es una recreación, ya explicaré el motivo. Hice otra y otra y otra, pero era bastante perezoso y no fue sino hasta el 2017 que acabaría la primera temporada con 8 episodios, de los que recuerdo los títulos de todos menos el del 5. La clase de inglés, el gracioso de la clase, el abusivo, el niño nuevo, el que no recuerdo, el café, Chris para alcalde y el parque acuático. Los dibujos estaban chuecos, las grapas en los papeles año con año se oxidaban y manchaban de naranja a su alrededor. El papel estaba muy arrugado por los dobleces y la manipulación que le di. A los otros niños les gustaba leerlas y todo. Solía ponerles en la contraportada un pulgar arriba y uno abajo con una cajita para marcar con check si te había gustado o no. Quería producir tanto. Originalmente quería como 10 episodios para la temporada 1, pero era tan urgido por pasar a nuevas temporadas que la terminé con los que ya tenía y pasé a la segunda. Antes yo no comprendía lo que sería uno de mis futuros principios para la innovación. Yo quería llegar a las temporadas nuevas para así tener la excusa que necesitaba para hacer las cosas mejor. Mejores dibujos, mejores portadas y todo. Pero no entendía que lo que debía haber hecho en realidad fue si tenía la capacidad de hacer las cosas mejor, hacerlas mejor, dar lo mejor de mí en el momento. Bueno, tenía como 9 años. La segunda temporada en el año 2017 abrió con El Imbécil. Ese era el título del episodio. ¿Y saben de quién trataba? De Austin, el glorioso final en el que un camión choca contra su casa y esta se incendia con él y su madre dentro. Lo escribí a los 9 años. A los 9 añitos. Era simplemente espléndido. ¿Quién iba a creer que rescataría algo que hice desde los 9 para un episodio que produciría años después? Entre ese 2016 y 2018, la compañía trató de hacer varias series más. Algunas historietas eran mis propias historias con personajes de otras series. Otras eran calcos exactos de episodios que tenía, como las de BBC Bothead. Siempre trabajé en un formato de solo 2 páginas. 4 si cuentan la portada y la contraportada, y pues eso no daba lugar para mucho desarrollo de historia que digamos. Tuve proyectos entre comillas originales que fracasaron, como por ejemplo La Clave, mi copia barata de Harry Potter de la cual solo hice la mitad de un episodio. En 2018 creé 12 rondas, la primera producción de tiras cómicas y no historietas como tal. Todas de 3 cuadros, nada más. Trataba de unos 4 o 5 amigos borrachos que frecuentaban un bar y bueno, el chiste era ver qué clase de destrucción o imprudencia hacían durante sus estados de ebriedad. En el 2019 yo creía que La Realidad de la Vida tendría al menos 7 temporadas. ¿Pero por qué 7? Bueno, es porque era el mismo número de temporadas del de Malcolm el de en medio, eso es todo. La Realidad de la Vida seguía siendo mi primera serie, mi único proyecto realmente original, y era basura, pero era original. Y de hecho solo tuvo 10 episodios en total, los 8 de la primera temporada y 2 de la segunda, de los que uno se ganaría un reconocimiento de la maestra de arte por estar muy bien dibujado.
Ese 2019 crearía 3 series más. Una copia barata de Happy Days, claro, yo era el único de mi edad que había visto Happy Days. Luego descubrí el show de Andy Griffith, de la cual me inspiré para hacer una serie policial de la que, adivinen, no acabé ni el primer episodio. Yo era muy perezoso, recalco. Y la tercera serie creada ese año sería mi mejor proyecto jamás hecho. Con todo el cariño que le tengo y todo lo que tengo escrito para ella, solo diré que quizás salga en unos cuantos años cuando la compañía tenga mayor credibilidad y más presupuesto. Y también diré que tiene que ver un poco con una boina azul y una bicicleta roja. Acabando ese año estaba entrando en una crisis de pubertad, de esas etapas donde uno quiere sentirse con mayor control de su vida y de sí mismo y uno quiere cambiar radicalmente de personalidad. Pero eso, señoras y señores, no funciona así. Yo quería aparentar ser más inteligente, madurar y tal y tal. Entonces, iniciando el año 2020, ocurrió la gran quema. Yo y mi único amigo en ese entonces teníamos la tradición de quemar los libros de texto viejos al fin de año por el rencor que nos causaron durante las clases. Quisimos continuar quemando cosas cuando se nos acabaron los libros y entonces arrojé al fuego casi todo lo que fue hecho antes del 2019. Esas obras no cumplían con mis estándares. Lo veía como el comienzo de una nueva era para la compañía y para mí. Ya estaba en la preadolescencia. No puedo conservar mis horrorosas historietas que hice durante mi vergonzosa etapa infantil. Entonces en el fuego ardieron todas y me arrepentiría años después. Lo que hice sin duda fue de mis peores estupideces, les digo. Esa fue la oficial finiquitación, terminación, poner punto, finalización de Goodman y el universo de Greenville. Actualmente he olvidado lo que varias de esas historietas decían. Tengo buena memoria, pero no tan buena. Lo que pagaría por leer mis viejas historietas, lo que pagaría. En el 2020 no se produjo mucho más que una serie pequeña de historietas sobre el ya olvidado detective Dick Tracy, pero esa producción fue separada de las de la compañía y ayudada por un compañero. ¡Ey! Te envío un guiño. Lo convencí al decirle que según yo lograríamos hacerla lo suficientemente popular como para que el imbécil de Warren Beatty por fin se diera los derechos, ya que no estaba haciendo nada con la franquicia. Luego dejé de producir ese proyecto porque me puse a pensar en que esos no eran mis personajes y yo no era capaz de comprender cómo escribir para ellos en realidad. Y claro, el otro factor, pereza. En 2021 llegó a mi vida una serie que cambiaría todo mi panorama por completo. Matrimonio con hijos. No casados con hijos. Matrimonio con hijos, la de Al Bundy. Matrimonio con hijos mostraba una perspectiva diferente y, si quieren ponerlo así, pionera sobre cómo los programas familiares debían de ser. Esa no era tu típica familia perfecta. Esta serie mostraba lo que la familia puede ser muchas veces: un bodrio insufrible lleno de egoísmo y apatía. Y ver ese logotipo que dice matrimonio pudrirse por la toxicidad me dio la idea de volver a producir una serie más sobre una familia. Y en ese momento pensé en Los Thompson, un prototipo de familia yuppie. ¡No! Durante ese año, problemas intrafamiliares y el repasar mi propio pasado me llevó a traer de regreso a Los Goodman. Diseñé un boceto de tal cual yo me veía a mí mismo en ese entonces. Los anteriores eran chuscos y básicos, sin nariz, manos enormes, zapatos grandes también. No había personajes obesos porque simplemente no sabía cómo dibujarlos. Pero ahora, con mayor experiencia, rediseñé a la familia original de 3 integrantes: los vecinos, el padre soltero y el hijo, los Karsten, creados para ese tiempo encapsular las personalidades de muchos objetos de inspiración sin hacer un personaje individual para todos. Y algunos amigos más. Así fue como el 10 de noviembre de 2021 se hizo la primera tira cómica del renacimiento de Goodman. Se inició llamándose Molestemos Todos a Christopher, pero para su publicación se le cambió el nombre a Las Desgracias de Christopher, para luego pasar a llamarse solo Goodman. Pero las tiras a día de hoy no son algo que me haga sentir muy orgulloso, que digamos. Se subieron a Instagram hasta inicios del 2022 porque en un stream de un creador de contenido pequeño, él estuvo dispuesto a leerlas y hasta incluso las promocionó. Él me motivó a publicarlas para que la gente viera el renacimiento de mi proyecto más antiguo, el proyecto que realmente hablaba de mi vida. Para poder publicar en internet algo de mi trabajo por primera vez, llegó a mi mente un cuestionamiento que ya llevaba tiempo haciéndome.
¿Cómo puede llamarse esta organización Comics S.A. si solo yo trabajo allí y todas las historietas dicen mi nombre? No, no es una sociedad, no es anónima, no. Entonces necesitamos otro nombre, la CGC, la C de Christopher Goodman Comics, Christopher Goodman Comics. Así que de corazón te doy las gracias, Ham, gracias por motivarme. En 2022 solo se hicieron, además de mis tiras cómicas, un prototipo para un manga, sí, un manga, que salió estruendosamente mal y por eso no se terminó, y un par de conceptos que me voy a evitar mencionar porque podrían aparecer en un futuro como la serie sucesora de Lester, Rob & Co. cuando esta termine. En 2023 se realizó la última tanda de tiras de Goodman y por estar tan ocupado con mi proyecto final de graduación no tuve el tiempo que necesitaba. Al inicio en el 2021 me planteé convertir a Goodman en un auténtico show, pero simplemente no sabía cómo, y hasta el 2023 ver cosas como el piloto de Familia Tipo me dieron la idea de quizás hacer una animación limitada y barata en Flash, lo cual por tiempo no se hizo, hasta que pensé en que una de mis grandes cualidades desde que era pequeño eran las manualidades. Yo siempre fui capaz de convertir el cartón en lo que yo quisiera. Entonces pensé en combinar esa habilidad con los efectos prácticos y llevar a cabo la serie con modelos grabados frente a una cámara. Los idiotas de mis compañeros no eran capaces de comprender el concepto y me decían cosas como: modelos, ¿y si haces que Goodman seas tú de la vida real y todos los personajes modelos? No. La gente no creía en mí, ellos no creían en mí, pero eso no me importaba. La idea seguía allí y se escribió un piloto y la idea para un par de episodios más. Llegando al 2024 es que jugando a Bad Piggies pensé: hey, miren al Rey Cerdo y Arroz. ¿Cómo sería si fuese a hacer una serie sobre esto? Una serie sobre, no sé, dos tipos que hacen autos chatarra y esparciendo caos en su entorno. Y entonces, influenciado por eso y algunos factores más, diseñé a los personajes a la rápida. Y luego hice a otro más, el cual siempre sonriera, uno que pareciera una especie de personaje asistente de las antiguas computadoras. Creé a una mujer joven básica y pensé en que estuvieran todos viviendo en un edificio de apartamentos. Les di el auto de mis sueños, un Cadillac Sedan DeVille de 1959, un pueblo en Wyoming, y de otras series desechadas rescaté a personajes que creía tenían mucho potencial, y así fue como el oficial Melvin Thatcher se salvó de ser solo un archivo más en mis gabinetes y pasó a volverse uno de los personajes favoritos para mí y la audiencia del show. De esa misma manera se rescató de las penumbras al señor Homberger también. La serie necesitaba un nombre. Rob Lester & Co. No. Lester, Rob & Co. Lester porque él es Lester, Rob porque él es Rob. Tienen una compañía improvisada y también conocen a estos otros personajes que les hacen compañía. Entonces, Lester, Rob & Co. En el primer episodio tenía planeado que Porter fuese solo un personaje secundario, pero acabó ganándome el corazón y robándose el show con un pop-it explosivo, y así fue como este fue integrado al trío original. Y el resto de la serie es historia. En 2025, ya con experiencia recolectada de la producción de la primera temporada, fue que me sentí lo suficientemente listo y decidí hacer una inversión monetaria gigante, sin mencionar mi inversión de tiempo, y construí poco a poco, edificio a edificio, la ciudad de Greenville. Al gustarme los deportes, estaba pensando en béisbol, el órgano, un instrumento tan elegante y hasta a veces mágico. Puede crear atmósfera por sí solo. Cada uno tiene una propia personalidad. El piloto y la idea inicial del show trataban temas puramente inventados, ficticios, cosas de tu típica sitcom familiar, pero no, necesitaba algo diferente. Yo me di cuenta de que lo que los otros llamarían rencor era como una carreta llena de leños que yo cargaba. Cada leño representaba un recuerdo implacentero que me traía ira o tristeza. Eran leños deformes, pero me sentaba al borde de la acera, tomaba uno de los leños, lo tallaba con una navaja hasta hacer una escultura, y uno de los leños ahora pasó a ser algo bello que apreciar, una bonita escultura. Y con uno menos, aunque no lo sintieras, sabía por dentro que la carreta pesaba menos, aunque sea un poco menos, pero menos. Entonces, al diablo las tramas ficticias, esas van para Lester y Rob. Yo aquí voy a contar mi historia, quién fui, porque soy lo que soy. Y bueno, se podría decir que eso es todo lo que refiere a la historia de la organización. Ahora le voy a gritar miau a un huevo.
Ahora pasamos a las preguntas y respuestas. Las preguntas fueron hechas por usuarios tanto de Instagram como de YouTube. Empezamos. ¿Qué te motivó a crear la C. Goodman Comics? Bueno, lo que me motivó a fundar la CGC fue el querer tener un medio formal de distribución para todas mis producciones. Al inicio eran historietas, ahora son medios audiovisuales. ¿Pasivo o activo? Activo. La edad de los personajes en Lester, Rob & Co. Bueno, eso es algo complejo. En muchos otros shows, la edad de los personajes permanece siempre igual. Pero en este caso, yo lo vi como una oportunidad para generar mejores tramas. Entonces, bueno, Lester Flip, para la primera temporada, o sea, el año 2024, tenía 59 años. Cumple en ese 31 de octubre 60. O sea que este 31 de octubre de 2026 Lester tendrá 62 años. Porter es un año mayor. Y Rob, bueno, la edad de Rob siempre ha sido algo enigmática para mí. Diría que en sus 30s, tal vez 35 años. Para este 2026. Lo que significa 33 para la temporada 1 en 2024. ¿Cuánto cuesta hacer un episodio y cuánto tiempo demora? Esa es una pregunta que depende del show y del episodio. Gasto dinero si acaso hago un segmento y necesito comprarme algún increíble traje. O, bueno, en cuanto a lo que refiere a Goodman, gasto... nunca fui bueno con las matemáticas, pero he gastado un estimado de... $150 en todo lo que llevo de la serie. Divídanlo ustedes. Yo no me hice productor para matematiquear. Háganlo ustedes. Sí. Ahora, en cuanto al tiempo que demora, un Lester, Rob & Co. debería de tomar 15 días. Más sin embargo, a veces toma más tiempo debido a que las ideas tardan en aparecer, motivación, falta de gaseosa, falta de ibuprofeno, porque saben, sin la gaseosa y el ibuprofeno yo no estaría aquí con vida. El ibuprofeno es lo que me calma en los momentos de estrés y la gaseosa es lo que me sirve de refrigerante. Si yo nunca me hubiera tomado una gaseosa, la fricción de mis pensamientos y mis engramas de memoria habrían acabado con todo mi sistema nervioso. Estaría tieso, así. Y luego me hubiera caído al piso y me hubiera dado una úlcera y hubiera tenido que venir a ayudarme y tal. ¿Cuál es la parte más difícil del proceso de creación o animación de ambas series? En Lester, Rob & Co, sin duda, la parte más complicada es la animación. Todo lo que a mí se me ocurre tiene que pasar a ser una hazaña animada. Y bueno, ha mejorado con el tiempo. Yo digo que se ve muy bien, sí. La parte más complicada en Goodman es hacer que no suene tan quejoso en los guiones. El propósito completo de la serie era un desahogo. Tener algo como mi vida hecha serie. Y bueno, no quería parecer tan quejoso, no hay otra palabra. ¿Cuáles son los desafíos principales al hacer y escribir las series? El desafío principal de Lester, Rob & Co es escribir a todo el elenco para que reaccionen a un nivel lógico ante todos los acontecimientos. Pero no queremos solo a un personaje reaccionando a su entorno. Eso no es un personaje. Necesitamos que los personajes reaccionen de determinada manera a la que los caracterice. Y tal. Y con Goodman, bueno, a veces es complicado pensar en cómo se sincronizará el guión con el órgano. Porque el órgano y el guión tienen que bailar un lento vals y uno le tiene que dar un mordisquito en el óvulo al otro y luego ese otro tiene que invitarle una copa y luego tienen que rentar un cuarto y luego tienen que... y tal, pero sí, se tiene que escribir de tal manera en la que convivan el uno con el otro, en la que el órgano ayude, pero que tampoco se robe la atención y viceversa. Tienen que coexistir.
como yo coexisto conmigo mismo. Y eso pondría fin a la sección de preguntas y respuestas. Ahora quisiera contarles algunos datos curiosos de ambas series. Creíste que adelantaste 10 segundos, pero en realidad no. Empecemos. Número 1. El que los protagonistas de Lester Roban Co. vivan en Wyoming se debe a que durante la visualización del mapa de Estados Unidos para decidir dónde tomaría lugar la serie, vi un estado que era casi un cuadrado perfecto y dije, la serie va a pasar allí. Además que Wyoming, con lo árido y desolado que puede llegar a ser, iba con la personalidad de Lester. Número 2. El oficial Malloy explica en el episodio de la segunda temporada Patrulla 17 que solía ser un compañero de Melvin, pero pidió que lo cambiaran de la patrulla por no tolerar su actitud. Se evidencia que fueron compañeros en la temporada anterior porque los vemos juntos en el episodio 5 de la primera temporada, el desfile de Loringdale. Número 3. Prácticamente se planeó desde el inicio el pasado de camionero de Lester al haber colocado objetos como su gorra, su radio especial y la placa en su camión en el edificio. Número 4. Muchas de las placas de los autos vistos en la serie son escritas acorde a la fecha y hora exactas en las que se estaban redactando, por lo que si ven presente el número 1 o 2 muchas veces es porque estaba trabajando en esa placa a las 12 de la noche. Número 5. La campaña para la alcaldía de Kevin Glenn fue inspirada por la campaña Reagan Bush 84, en la que ellos también adaptaron su propia canción de When the Saints Go Marching In, conocida en español como El Señor Resucitó. Número 6. El episodio entero Mejorando el Auto es una forma divertida de homenajear a la legendaria comedia Mejorando la Casa, con múltiples guiños y referencias a la serie, además de dar una explicación de cómo por accidente ambos programas tienen el mismo girar en torno a un programa de televisión. Número 7. Las chaquetas exóticas de Susan fueron inspiradas en los coloridos sacos que llevaba Rod Roddy en su periodo como anunciador en el programa de concursos The Price is Right. Número 8. Kevin Glenn originalmente iba a mantenerse como el patrocinador del programa de Lester y Rob durante una buena parte de la temporada 2, pero dados los resultados de las votaciones de Instagram, el curso de la historia fue cambiado haciendo que Kamala perdiera, dejándolo así como el nuevo alcalde de Loringdale. Número 9. El Studebaker del cartero ha sido dañado o destruido en un total de 3 ocasiones y las demás por llegar. Número 10. El vaquero rojo presente en el cartel de las afueras del pueblo y también en el salón de baile de cuadrillas es una representación de la historia antigua de Loringdale. Cuando recién estaba llegando la colonización al estado de Wyoming, específicamente el área de Loringdale, se enviaba a un vaquero vestido completamente de rojo para indicar a los demás compañeros que la vía era segura para el paso y que no habían enemigos presentes. Número 11. Rob originalmente iba a conducir un station wagon verde que fue diseñado al mismo tiempo que el Cadillac de Lester, pero al haber colocado un Chevy Impala 72 de decoración afuera del edificio en el episodio Johnny de la primera temporada, hizo que me encariñara con el auto, convirtiéndolo en un rasgo icónico del personaje, haciendo muy difícil imaginarlo sin él. Número 12. Algunos fans teorizan que la pareja que Porter empujó del cerro en el episodio Plantas Rodadoras era la misma pareja interracial que adoptó a Ivan y que intentó comprar la casa que Sally tenía en venta. Número 13. Ernest es el inquilino menos visto del programa porque casi nunca está en el edificio por atender largos periodos laborales, dejando a Shewanda completamente sola. Número 14. Wyoming posee una gran rivalidad con el estado de Colorado y por eso es que se pudo ver al elenco adulto de South Park llegando al evento de boxeo en el episodio Propaganda al Golpe. Número 15. Wynn originalmente iba a tener un uniforme gris para rotar con su uniforme verde cuando llegara a la segunda mitad del año de la temporada, tal cual pasa con los uniformes del cuerpo de policía de Loringdale, cambiando de usar corbata y saco en la primera mitad de las temporadas a usar un uniforme con botones nada más. Número 16. Los uniformes del cuerpo de policía de Loringdale fueron inspirados por los uniformes que utilizaban los oficiales de Nueva York en la década de los 60, teniendo múltiples versiones, entre ellas una con muchos botones también. Número 17. La cadena de restaurantes Taco Jim's está basada en la cadena de la vida real, también nacida en Wyoming, Taco John's. Número 18. La marioneta del oso Fozzie que aparece colgando en la prisión en el episodio Halloween 2024, porque toda la escena es una referencia cuando en la película los hermanos Caradura, Jake hace su proceso de liberación del complejo penitenciario siendo atendido por Frank Oz, quien también dio vida al oso Fozzie en los primeros años de producción de los Muppets. Ahora, curiosidades sobre Goodman. Número 1. Originalmente la serie iba a tomar lugar en Texas, pero eso cambió por no querer hacerla parecida a los
los Reyes de la Colina que ya de por sí tomaban lugar en ese estado. La locación fue cambiada a California, pero tras el episodio En la Raya, al requerir que la trama tomara lugar en Nuevo México para la ambientación y darme cuenta que California y Nuevo México no tienen fronteras, hubo que cambiar la ubicación canónica de manera permanente al estado de Arizona. Número 2. La serie toma lugar empezando desde el 2021 con un Goodman de 14 años porque en ese tiempo es cuando se retomó la producción del contenido utilizando el personaje. Número 3. El personaje de Arnold Goodman trabaja como ingeniero informático en el show actual. Sin embargo, en la realidad de la vida trabajaba como dueño de su propia cafetería llamada Arnold's Coffee. Número 4. Por una mezcla de pereza y falta de tiempo, la cocina de Goodman lleva prácticamente vacía toda la primera temporada, ya que solo se fabricaron los muebles necesarios para filmar tomas desde el comedor. Número 5. El señor Karsten iba a estar presente en el elenco original, pero al querer priorizar otras historias, sus apariciones han permanecido en un segundo plano. Número 6. El color azul de la casa de Goodman se debe a que desde que era un niño mi color favorito era el azul y quería una casa del mismo color. Número 7. El nombre Greenville Mary Center pasó por muchos cambios antes de llegar a su versión final. Originalmente iba a ser el Greenville Millennium Center, cambiándolo luego de descubrir que ya existe uno en el mundo real. El nombre sí o sí debía llegar las siglas GMC porque el letrero para el edificio ya se había fabricado. Número 8. La banda de reportes y noticias del Greenville Mary Center dice en resumen que los autos nuevos no me gustan, que los Steelers iban perdiendo por culpa de Russell Wilson en la temporada del año 2024 y otros números al azar. Número 9. Algunos aspectos que no se notaban durante el intro son la aparición accidental de una mosca arriba de uno de los edificios, así como el que las estatuas son de un hombre sentado en una silla con los ojos vendados y el otro a punto de dispararle con un revólver. Número 10. Los modelos de Arnold, Bernice y Christopher fueron fabricados desde el año 2023, sin embargo no se usaron hasta el 2025 por las razones ya contadas previamente, por eso el modelo de Goodman se ve tan deteriorado al acabar la primera temporada. Número 11. La residencia Goodman y un pedazo de la residencia Karsten también fueron hechas desde el año 2023, por eso cuando la casa Karsten fue completada se notaban dos tonos de color diferentes en los techos de la sección vieja y la nueva. Número 12. La Perla Cabana fue inspirada al pensar en los clubes con orquesta que habían en los años 40 y 50 donde se tocaba el babalú. Otros factores de inspiración fue ver cómo cantaba Ricky Ricardo en la serie Yo Amo a Lucy y también el salón donde tocaba la orquesta de Glenn Miller en sus videos musicales. Número 13. La canción del intro originalmente iba a ser otra versión de Take Me Out to the Ballgame tocada por el organista Gary Pressey en este video de aquí, pero no se utilizó por miedo a infringir los derechos de autor del dueño del video. Número 14. Algunas influencias para el diseño de la infraestructura de Greenville fueron la del ya demolido Campo Evetts usado por los Dodgers de Brooklyn, el antiguo estadio de los Yankees de Nueva York y también el Campo Wrigley en la ciudad de Chicago. Número 15. Las canciones El vuelo de las Valquirias, In the Good Old Summertime, Havana Aguila, entre otras, han sido interpretadas por mí en el órgano y grabadas para los episodios. Número 16. El título de El saxofonista en el tejado es una referencia a la obra El violinista en el tejado, así como también el título En la raya es una referencia al último episodio de la 8ª temporada de Todos aman a Raymond, donde Andy exclama la misma frase luego de estar varados por horas esperando a que les rentaran un campo de golf. Ahora pasamos a algunos errores y bloopers que han quedado grabados para la historia conforme los años.
¡Cómo se me antoja la comida china! Bueno, mi amada audiencia, supongo que este es el final de este video especial aniversario. Realmente amo el entretenimiento y han sido muchas las series que me han traído alegría y cuyos personajes me han acompañado en los momentos difíciles. Esa y varias razones más son el por qué realmente hice todo lo que pude, y no lo digo como lo usan otras personas, como excusa barata. Hice lo que pude. Lo digo porque en verdad hice literalmente todo lo que pude. Utilicé todos mis recursos a la disposición, mi dinero, mi tiempo y mi pasión y mis energías y mis habilidades con el papel y las letras, y le di vida de una forma maravillosa. Pude hacer lo que muchos ven como una pila de cartones y rencor, una serie hermosa a la vista, la cual considero el producto estrella de la compañía. Mis 3 viejos no se quedan atrás: el pueblo de Lorindale y todos sus habitantes, la lecorería, el Chevy Impala, Melvin, Malloy, Carrie Cash, Woody Winslow. Sabré siempre que todos ellos son y serán mis personajes. Los aprecio profundamente a todos ellos. Son la mayor parte de lo que soy. Soy un humorista. Me han visto y se han reído de mí muchas personas. Algunos se vuelven criptobros, otros adictos a sustancias ilegales. Pero yo, aunque fuese de papel y de cartón, me construyo un puente hacia el cumplimiento de mi sueño. Y lo digo como si no lo estuviese viviendo ya. Ya vivo mi sueño. Estoy viviendo mi sueño. Trabajo haciendo series. La gente ve lo que hago. La gente me busca en la internet. Amo mi trabajo y también los amo a ustedes, mi audiencia. Soy autocrítico en extremo y nunca tolero el resultado final de un episodio. Al menos casi nunca, luego de haber hecho otro mejor. Pero saber que existen ustedes, quienes reciben la comedia que ofrezco, es sin duda alguna la razón por la cual hasta la fecha sigo sobre mis 2 pies y por la cual no he cesado, pues, con todo. Muchas gracias por acompañarnos. Y la de tal.